Vale. Bueno, buenos días a todos. Hoy contamos con la participación de María Isabel, la profesora de didáctica de la lengua. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la exposición un poco, vamos a compartir ideas sobre lo que ha supuesto la práctica 1. ¿Vale? La práctica 1 ha sido, como sabéis, fruto de la idea que hemos tenido de empezar a vincular un poco el trabajo entre distintas asignaturas en la universidad, cosa que no es fácil porque cada uno tiene sus guías docentes, sus propios mecanismos, pero sí que es cierto que, al igual que en los colegios estamos hablando de que cada vez hay que hacer proyectos más globales, aprendizaje basado en proyectos, pues hemos empezado poquito a poco este año. Un año complicado por la pandemia porque hemos tenido que reconfigurar toda la práctica, pero bueno, hemos tratado de unir un poco y hacer una práctica que sirva para las dos asignaturas. Nosotras nos hemos coordinado, bueno, yo personalmente he trabajado muy bien con ella y estamos en ese proceso de evaluación, y como parte de ese proceso de evaluación pues hacemos esta sesión para que vosotros podáis exponer vuestras ideas. Vamos a ver el ejemplo de lo que han hecho algunos de los compañeros, que sí que también ha sido una de las maneras que habéis tenido vosotros de ir aprendiendo, viendo lo que hacíais unos y otros. Y bueno, pues podemos empezar. Le voy a dar paso a Isabel, que ya que la tenemos aquí, le agradecemos que participe hoy con nosotros en este espacio y que nos cuente un poco la idea que ella tenía y lo que buscaba con la práctica, y luego comentaré yo por parte de mi asignatura lo que yo buscaba, y ya os damos paso a vosotros. Muchas gracias, María del Mar. Pues sí, como has comentado, resulta interesante esta colaboración interdisciplinar. Nos permite incorporar esos elementos de ambas materias en el desarrollo de nuestros contenidos prácticos, posibilita comprobar las conexiones existentes, ¿no?, entre lengua, literatura y su enseñanza, que es mi asignatura, y medios, materiales y TIC. Y posteriormente, como dices, pues evaluar este trabajo desde la perspectiva de estos dos ámbitos de conocimiento. Además, la titulación de nuestros alumnos del PCEO supone una oportunidad, pues el hecho de ser un único grupo, frente a los 6, 7 grupos de primaria o 3 de infantil, nos da esta oportunidad de establecer esas colaboraciones y de realizar estas innovaciones docentes. Bien, el interés de la práctica desde mi asignatura es el desarrollo de una tarea de escritura creativa como contenido del currículo que el futuro maestro deberá abordar. Y concretamente, para el caso en concreto de esta práctica con vosotros como alumnos universitarios, el objetivo pretendido es crear un texto multilineal a partir de un mito y sus hipertextos artísticos, literatura, pintura, música, cine. Además, el interés de la unión mito-videojuego se justifica, como hemos ido viendo, fundamentalmente a partir de 3 vías de conexión. En primer lugar, el potencial narrativo. La idea de combinar literatura y videojuego surge del mismo concepto de narratividad que ambos formatos comparten. Aunque no todo videojuego, ya sabéis, relata necesariamente una historia, el medio sí que posee un formidable potencial narrativo, ya que permite el relato de una serie de acciones en la que el jugador, al final, ese autor protagonista, puede tomar decisiones que condicionan pues, esta sucesión de acciones o la progresión de la propia historia. En segundo lugar, podemos hablar de narrativa multilineal. Mientras que las historias narradas en la literatura o el cine presentan habitualmente una sucesión lineal, pues la acción en el videojuego puede desarrollar un modo multilineal, permite ese desarrollo. El jugador es una acción en un mundo ficcional, como sucede en la ficción literaria, y sus elecciones entre posibles acciones o caminos conducen como consecuencia hacia diferentes desenlaces. Por tanto, esas decisiones otorgan diferentes valores semánticos a la ficción. Y también, en tercer lugar, podríamos hablar de laberinto temporal. La narrativa multilineal implica líneas temporales alternativas y un mayor número de escenarios posibles. Es común que los jugadores puedan manipular el tiempo en los videojuegos. Al guardar una partida, los jugadores se aseguran de preservar el progreso realizado hasta ese punto. Y llegado el caso de que al personaje le ocurra algún evento no deseado, pues los jugadores pueden volver atrás en el tiempo del juego para intentarlo de nuevo. Esta facultad, precisamente, de retroceder en el tiempo abre fascinantes caminos para el desarrollo del arte narrativo y al mismo tiempo introduce pues, esos nuevos desafíos y problemas.
Ejemplos de narrativas multilineales en medios típicamente lineales, como la literatura, se comprueba la serie de libros de literatura infantil y juvenil Elige tu propia aventura, una colección de ficción interactiva. Esta colección ya apareció a finales de los 70, hemos leído muchos de nosotros textos de esta colección, y actualmente ha vuelto a ser publicada, con una edición renovada, con nuevos diseños e ilustraciones. Así pues, siguiendo el modelo de Elige tu propia aventura, lo que pretendía era que crearais, recrearais, reinventarais un mito, elaborando pues, nuevos desarrollos a partir de personajes y acciones de ese mito ya conocido. Para esto ofrecimos una serie de 60 mitos de los cuales habéis elegido cada uno de vosotros pues, uno diferente. Teníamos, por ejemplo, el caballo de Troya, Orfeo y Eurídice, la caja de Pandora, Teseo y el Minotauro, Eco y Narciso, el vuelo de Ícaro, Rómulo y Remo. Y en cuanto a lo que os pedía concretamente, en esta elaboración creativa del mito debíais seguir 2 instrucciones en concreto. Incluir al menos 3 alternativas posibles en algún momento dado de la trama, esa narrativa multilineal que he comentado al principio, en este caso siguiendo el procedimiento de la colección Elige tu propia aventura. Y también incluir en la historia al menos elementos de 2 hipertextos artísticos relacionados con el mito, es decir, reelaboraciones del mito, bien en la pintura, bien en la música, en el cine, que podían servir, como se ha ido viendo, para completar esos sucesos del videojuego, ¿no? Y de la propia tarea de escritura creativa. Bien, así el gran reto de la práctica conjunta ha consistido en volcar el texto creado previamente, ¿no? A través de Scratch y las posibilidades que ofrece, ¿no? Parcela que ya corresponde a la asignatura de mi compañera María del Mar y a la que le doy paso para que en este caso comente el cómo se ha podido llevar a cabo en Scratch. Muchas gracias, María Isabel. Pues bueno, chicos, ya sabéis que desde mi perspectiva lo que nosotros hicimos, a mí cuando María Isabel me escribió ella y me planteó la práctica, la idea que llevaba, me pareció muy interesante por un aspecto muy importante, y es por la posibilidad de crear vuestra propia historia. Aunque estáis trabajando también con determinados mitos, había una reelaboración. Entonces, cuando incorporamos eso de la perspectiva del pensamiento computacional, es interesante porque, bueno, lo que hicimos en clase fue expliqué a nivel conceptual todo el tema del pensamiento computacional, ¿os acordáis? El otro día hicimos un Kahoot, estuvimos ya viendo un poco cómo iban los conceptos sobre ese tema, vimos un poco cómo se incorporaba en la educación, las perspectivas que había, y trabajamos con pensamiento computacional desenchufado, haciendo algunas actividades, ¿os acordáis? La del código binario, entender cómo funciona la pantalla de un ordenador. Y he llevado algunos robots, he llevado el robot de abejita, he llevado Makey Makey a clase para que veáis cómo es. Sí que es cierto que como estamos en pandemia, pues no hemos podido realmente trabajar con los robots como nos gustaría por tiempo y por la situación que se ha dado, pero bueno, para que vierais un poco cómo son. Entonces, desde la perspectiva de mi asignatura, lo que hicimos luego fue tener también una sesión con Scratch, que fuimos haciendo todos a la vez el juego del Pong. No sé si os acordáis. Ahora os parecerá sencillísimo, ¿verdad? Que el día fue un poco locura, pero ahora os parecerá sencillísimo. Y fuimos todos haciendo a la vez, fue todo un reto porque de manera online, con el tema este de la semipresencialidad que tenemos, fuimos haciendo todos a la vez el juego, con la idea que tuvierais lo básico de cómo funciona Scratch para a partir de ahí ya poder crear vosotros vuestros propios bloques de programación, ¿vale? Que esa era la idea, no solo seguir recetas de cocina, sino ser capaces de crear vuestras propias historias, vuestras propias recetas, ¿no? Entonces, desde mi ámbito, a mí lo que me ha interesado mucho es ver cómo habéis plasmado esa historia que muchas veces habéis tenido que adaptar porque en el Scratch no podíais hacer el desarrollo tan pleno como habíais planteado para la parte de María Isabel, pero ver cómo lo llevabais a la práctica en el Scratch y cómo justificabais el desarrollo del pensamiento computacional y cómo vosotros al trabajar con esta práctica erais capaces de esos elementos del pensamiento computacional que vimos, erais capaces de justificar que lo estáis trabajando con la práctica. De hecho, alguno de vosotros en la práctica ha ido sacando incluso los elementos, el bucle, el condicional,
cómo eso se justificaba que lo habíais entendido bien, y luego el propio recurso en sí que diseñabais os planteaba cómo funcionaría como recurso educativo en el aula. ¿Vale? Es decir, eso que habéis hecho puede ser un recurso valioso para incorporar en el aula infantil y primaria, en el marco de la tecnología educativa. Entonces, mi idea era que justificarais también cómo lo haríais. Y ahí algunos pues lo habéis incorporado incluso dentro de metodologías, o incluso algunos incluso alguno no lo ha incorporado en la asignatura de lengua, sino que lo ha comentado, pues, por ejemplo, para trabajar el miedo, porque narra una historia en la que una persona se enfrenta a sus miedos, o lo habéis metido en el marco de actividades en las que los niños tenían que ir creando ellos finales distintos a la historia, planteando dejarla abierta, es decir, valorar las dos perspectivas, justificarlo desde el pensamiento computacional y luego como recurso educativo. Entonces, bueno, es una súper práctica que tuvimos que ir alargando la fecha de entrega y que, bueno, esperamos que a pesar de todos los líos que habéis ido llevando, pues el proceso de aprendizaje haya ido bien. Vale, entonces si queréis, pues podemos comenzar con Pablo, que es uno de los compañeros que quería compartir con nosotros la práctica que hizo. Te damos paso, Pablo. Vale, comparto pantalla, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Bueno, pues yo en mi caso he desarrollado una narrativa multilineal y una futura programación de Scratch del mito de Sísifo. Para quien no conozca el mito, lo resumo muy rápidamente. Según la mitología griega, ¿no? Sísifo fue el fundador y el rey de la ciudad de Corinto, pero era muy astuto y era muy pícaro, y entonces pues constantemente estaba burlando a los dioses. Un día Zeus harto de esto y pues decidió condenar a Sísifo a pasar toda la eternidad en el Tártaro, donde debía cargar una enorme roca hasta la cima de una montaña. El problema era que una vez que llegara a la cima, la roca volvería a caer y Sísifo debería volver a bajar, cargar la roca otra vez y subirla a la montaña. Y bueno, así durante toda la eternidad. Y bueno, voy a ir directamente al momento en el que ya encontramos a Sísifo en el Tártaro. Voy a ponerlo en pantalla completa. Ahí. ¿Se ve? Bueno, pues me ha dado la bola. Bueno, pues para mí el mito de Sísifo no es una excelente forma de trabajar dentro del aula. Podemos abordarlo desde la asignatura de valores cívicos, ¿no? Para tratar valores como el trabajo, o sea, la importancia de hacer un trabajo útil, ¿no? Donde no desperdiciar el tiempo, de disfrutar el momento, o desde una perspectiva más literaria, trabajando a lo mejor el tópico del carpe diem, ¿no? Desde ambas perspectivas, cualquiera de las dos, es una buena manera de tratar en el aula la idea eso, de disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida y de que los alumnos empaticen con Sísifo, haciendo valorar detalles, haciendo que valoren detalles pues como la naturaleza. ¿Se oye mucho, profesora, cuando hay sonido en el videojuego? No, yo lo escucho bien, no sé si a alguien le suena muy fuerte, pero vamos, se escucha así de fondo, pero bajito. Bueno, donde quiero llegar es que lo importante es que al introducir este juego en el aula mediante un formato digital como esta programación de Scratch, pues considero que puede ser una forma muy motivadora de acercar a los niños a la mitología y pues captar su atención en torno a esta. El alumnado estará más dispuesto y motivado a aprender sobre la mitología mediante un videojuego, ¿no? O mediante un libro juego, como es la narrativa multilineal que he hecho aparte, donde él mismo es el protagonista y va tomando las decisiones, que mediante la lectura quizá de un libro tradicional. Si logramos que el alumno se motive con el videojuego y con la narrativa multilineal, pues podemos fomentar el futuro hábito lector o la ampliación de conocimiento en torno a este tema. De este modo, programaciones como la que he hecho, como la que he llevado a cabo, pueden resultar una buena herramienta para captar la atención del alumnado acerca de un tema que quizás mediante otra manera, como la lectura de un texto o el visionado de un documento, de algún documental, pues no podríamos conseguir. En cuanto a la realización de esta tarea, pues a mí me ha parecido una excelente forma de trabajar. Bueno, voy a llevarlo rápidamente, porque si no me va a matar la bola. Y eso me ha parecido una excelente forma de trabajar el pensamiento computacional desde un primer plano. Y es una lástima que en las escuelas pues no se haga esto, ¿no? Y que yo haya tenido que esperar a la universidad pues para aprender o para iniciarme en la programación. Si debemos adaptar el aula a la sociedad en la que vivimos, es evidente que nos encontramos en una sociedad donde las TIC y las tecnologías están a la orden del día. Por lo que si el objetivo de la escuela es preparar a futuros ciudadanos en un ambiente que no esté desconectado a la realidad, pues deberíamos fomentar su competencia digital, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Pues quizás de la misma manera que nosotros hemos aprendido a usar la mayoría de herramientas tecnológicas,
como por ejemplo Scratch o el PowerPoint o incluso Zoom, ¿no? O sea, hace un año nadie conocía esta plataforma o la mayoría de alumnos que estamos en esta llamada yo creo que ni la usábamos. Y al principio de las videoconferencias, las videoclases, pues todos estábamos un poco agobiados, no sabía cómo usarla, nos costaba unirnos a reuniones. Lo que quiero decir es que poco a poco hemos sido nosotros mismos los que hemos descubierto cómo unirnos a reuniones, cómo crearlas, cómo enviar el enlace y hasta ponernos los fondos virtuales, estos que salen aquí, ¿no? Nadie nos ha enseñado. Y bueno, así ha sido más o menos la experiencia de todos con Scratch, ¿no? O sea, lo que pasa es que, como dice Prensky, o sea, nosotros somos nativos digitales, no hemos nacido en un mundo con mucha tecnología y no nos imaginamos un mundo sin ella. Cuando nuestros padres tienen un aparato, pues, o compran un nuevo producto tecnológico, lo primero que hacen los padres es abrirlo, leer las instrucciones y mientras leen las instrucciones trastearlo. Nosotros no. Nosotros sacamos el producto de la caja, empezamos a trastearlo y ya pues poco a poco lo vamos dominando. Y eso es lo que ha pasado con Scratch. María del Mar al principio nos enseñó y profundizó en nociones básicas de la programación como los bucles o como condicionales, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, en mi juego. Y a raíz de eso, pues ya fuimos nosotros los que le fuimos dando forma a nuestro videojuego. Y fuimos testigos del enorme potencial que tiene esta herramienta educativa, ¿no? Que es Scratch. Pues en educación infantil y sobre todo en educación primaria yo considero que debería ser igual, ¿no? Debería incluirse, por ejemplo, al final de un tema, en vez de que el profesor diga, bueno chicos, meteros a esta página web donde encontraréis muchos recursos digitales y podréis hacer encuestas, podéis hacer tipo test, no, que sea el profesor el que diga a un alumno, bueno, pues sé tú el creador de una programación, programa algo y muéstrasela a tus compañeros. Así trabajaríamos los mismos contenidos, pero además reforzaríamos la competencia digital de los niños, ¿no? Haciéndoles tomar no solo el rol pasivo de que estamos acostumbrados a que tengan de consumidores de información, sino también de creadores de contenido. Y quizá dicho así parezca algo difícil, ¿no? Que el niño sea el creador de contenido, de una programación. Pero yo que se tendría que ver a cualquier niño, por ejemplo, a mi primo de 9 años jugando al Minecraft, ¿no? O sea, él es capaz de, poniendo un simple comando, pues moldear la situación como él quiere. Y os aseguro, o sea, que eso no lo ha aprendido en la escuela. Eso ha sido el mismo que de manera autodidacta, pues se ha interesado y ha aprendido. Entonces, si somos conscientes de la capacidad que tienen los niños desde pequeños para estas tecnologías, ¿por qué no la aprovechamos al máximo? No sé, normalmente no es hasta secundaria cuando se incorporan todas estas cosas y me da pena que se desperdicie ese potencial que tienen los niños desde pequeños. Y bueno, para ir terminando, pues me gustaría hablar de lo que propone Papert, que... Ay, espérate, que no puedo. De lo que explica Papert, que de la misma forma que hablamos castellano, pues... O sea, Papert introduce el término de alfabetización digital y de fluidez digital y defiende que de la misma forma que hablamos castellano y lo usamos la expresión escrita en todas las asignaturas, en lengua, en matemáticas, en ciencias sociales, pues también deberíamos usar el lenguaje de la programación digital, ¿no? El lenguaje de programación, que es un lenguaje totalmente válido. Entonces yo quiero plantearos la siguiente pregunta, que es el por qué no incluimos el lenguaje de programación en la asignatura. Y eso, quiero dejar claro que no hablo de crear futuros informáticos, no, sino a ciudadanos que se encuentran ante una realidad tecnológica que cada vez exige una mayor competencia digital, siendo la programación muy importante cada vez para más puestos de trabajo. Y bueno, poco más. ¿Enseño el videojuego por dentro? ¿Le doy ya paso a Violeta, que también quiere poner el suyo, profesora, o qué? Pues si quieres, como vamos a publicar todos los juegos, luego quien quiera podrá entrar y verlo por dentro. Vale. ¿Vale? Y damos paso a Violeta. Vale, perfecto, dejo de compartir. Bien. Muy interesante y muy valiosas las aportaciones. Solo comentar un pequeño detalle, no sé si sabes que María Isabel quiere decir algo, tampoco quiero extenderme mucho porque nos vamos del guión, pero sí que me ha parecido genial lo que decís, solo destacar que muchas veces no hemos aprendido eso en la escuela porque no estaba, no existía, es verdad. Scratch es un lenguaje de programación que aunque tiene ya sus años, realmente se ha empezado a usar hace poco. Y sí que es cierto que ahora mismo hay un esfuerzo por muchas instituciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con muchos coles para tratar de hacer formación continua. Lo que pasa es que los centros precisamente ahora se están enfrentando a una situación muy complicada. Entonces, todo el discurso, vamos, lo comparto absolutamente todo y además como profesora de medios materiales y TIC, experta en tecnología educativa, si algo ha puesto en evidencia la pandemia es la necesidad de mejorar la competencia digital de todos, profesores, alumnos y todo. Lo comparto. Lo único es que a veces los centros hay un contexto y una realidad y los maestros hacen a veces también lo que
lo que pueden. Y yo creo que en vuestro caso, bueno, vosotros sois jóvenes, pero seguramente es que esta accesibilidad que cada vez es mayor a la programación y la robótica está iniciándose desde hace 4 o 5 años, se está incorporando en el sistema educativo. Entonces ahora la clave está en que vosotros deis el salto en el futuro. María Isabel, no sé si quieres comentar alguna cosa. No, por mi parte no. Vamos a dar paso a Violeta. Vale, Violeta. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, se está cargando, se está cargando. Mi mito, mi videojuego está basado en el mito de Aracne, que trata sobre una muchacha que dice que es la mejor tejedora del mundo, pero todo el mundo dice que ese don que tiene de tejer lo ha conseguido gracias a la diosa Atenea. Y ella dice que no, que ese don es suyo y que para nada ha necesitado a Atenea para conseguirlo. Entonces Atenea se enfada mucho con ella y entonces Aracne la reta, acaba ganando, pero Atenea se enfada mucho por su osadía, por su vanidad y la castiga convirtiéndola en una araña para el resto de su vida. Hay muchas adaptaciones, algunas que se ahorca y para que no se muera y siga tejiendo la convierte en araña, pero yo creo que uno más adaptado a los niños es que la convierta directamente en araña, porque a lo mejor el suicidio no es un tema muy adecuado. Yo lo que he hecho, como teníamos que hacer una reedición del mito, ha sido, en vez de que Aracne teja, Violeta, se ha perdido un poco la señal. ¿Os pasa a los demás también? Sí. Violeta, hay como un retardo. Me parecía más fácil. Ahora, de nuevo. Violeta. ¿Sabes que como hay mucha gente en el... ¿Sí? Es que se escuchaba un poco mal. Intenta, habla, a ver si ahora te escuchamos bien. Pues estaba hablando del mito de Aracne. Sí, perfecto, sigue por donde estabas. Ha habido ahí como unos pequeños segundos que te habíamos perdido, pero parece que te hemos recuperado. Sí, es que mi internet va como ola. Cosas del directo, no te preocupes. Sí. Bueno, pues primero de todo quería hablar de la importancia que le veo al pensamiento computacional, porque lo veo tanto como conocimiento necesario como una herramienta muy útil. No veo que sea una asignatura que necesitemos, sino algo que debamos implementar en el resto de asignaturas, porque lo entiendo mejor como una herramienta que nos ayuda a entender, a crear, a valorar mejor otras asignaturas. Además, no es necesario que todos tengan un alto conocimiento en la programación, pues no todos se van a dedicar a ello en un futuro, pero sí es necesario que tengan un conocimiento básico de si en algún momento desean crear, como nosotros hemos decidido crear el videojuego de Scratch. Es lo mismo que si te vas de viaje a Francia, por ejemplo, vas a necesitar hablar lo básico de francés si te quieres comunicar y desenvolver allí y tener un viaje feliz. Y todo lo que he dicho antes está muy bien. Sin embargo, que niños de infantil, primaria, sepan programar en Blender, por ejemplo, parece imposible. O sea, es un lenguaje muy complicado. Por ello, al surgir nuevos lenguajes de programación a nivel técnico, como el de Scratch, por ejemplo, donde están los bloques divididos por colores y señalados según su función, se abre una verdadera posibilidad de aprendizaje para los más pequeños y los no tan pequeños, porque yo, por ejemplo, me he iniciado en la programación gracias a Scratch. De todas formas, cuando tú, María del Mar y María Isabel propusieron hacer un videojuego a partir de una historia multilineal, dije, madre mía, imposible, como yo que no he programado en mi vida voy a ser capaz. Pero gracias a la práctica de iniciación que nos hiciste del ping-pong y al pensamiento computacional desenchufado, donde nos enseñaste que
básicamente dar órdenes, dar pasos muy claros para que se cumpla la función, dije, pues lo único que tengo que hacer es traspasar esos pasos al ordenador. No tiene por qué ser tan difícil. Cuando me puse a hacerlo, las primeras 2 horas fueron de investigación constante, porque claro, al principio dije, bueno, ¿por dónde cojo esto? Y el hecho de que la historia tuviésemos que crear mediante el condicional sí, porque era según el elige tu propia historia, siguiendo el elige tu propia historia, pues fue de mucha ayuda porque en la programación se utiliza mucho el condicional. No voy a mentir, no fue una tarea fácil, supuso una inversión de tiempo, de paciencia y de ganas inmensa. Por suerte, la posibilidad que nos ofrece Scratch de poder meternos dentro del panel de programación las diferentes creaciones de su plataforma me ayudó en muchos momentos difíciles. Cuando quería realizar una acción, como que el jugador eligiese una acción y ocurriera un suceso en consecuencia, buscaba una historia que realizase esa acción. Y si no conseguía por mi cuenta descubrir el código que debía utilizar, pues me metía dentro del panel de dicha creación y todo me resultaba mucho más fácil. Cuando terminé mi panel y mi historia, y Scratch y yo, pues no éramos mejores amigos. He de admitirlo, pero ahora que ha pasado un tiempo me doy cuenta del potencial que tiene y que con la práctica, si quiero implementarlo en mi día a día como profesora, seré capaz de hacerlo en menos tiempo y de mejor manera. Pero claro, tendré que practicar más. Además, lo veo muy útil porque en mi justificación como recurso yo creé una unidad didáctica en el ámbito de lengua, que era los diferentes tipos de lenguaje, porque la programación es un lenguaje. Entonces hablo de conocer el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, de cómo tratarlo, y por eso me parece tan importante. Y ahí estaría, ya estaría. Sí, bueno, sigue el videojuego haciendo sus cosas, pero... Pues muchas gracias, Violeta. A mí como docente me está resultando muy interesante ver vuestros propios procesos de aprendizaje. Además, yo, que sepáis que he aprendido sobre mitología un montón. Hay también aprendizaje transversal aquí de las profes. Vamos con Raquel. A ver. Sí, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, me alegro de ver que al final todo ha salido medio bien. Bueno, pues mi mito es Demeter y Core, que es un poco el amor incondicional que tiene una madre hacia su hijo. Como han dicho mis compañeros, pues estamos en una era en la que estamos rodeados de tecnología, y yo creo que nosotros como maestros pues tenemos que preparar a nuestros alumnos, que van a ser los futuros ciudadanos, para poder desenvolverse en pues, todas las situaciones que van a necesitar, y también tenemos que darles las herramientas para que puedan desarrollar su competencia digital durante la etapa escolar. El pensamiento computacional, que ya un poco lo ha explicado Violeta. ¿Esto se escucha mucho? ¿O puedo hablar? ¿Se escucha? Vale. También me parece muy interesante y yo no tenía ni idea de qué era. Y también me parece que está un poco olvidado en las aulas. Ahora voy a contar un poco mi experiencia con la práctica, porque yo antes de empezarla pues pensaba en Scratch y es que me daba miedo hasta empezar porque lo veía como algo interminable o imposible. Además me imaginaba, y yo decía, yo haciendo un videojuego en mi vida. Entonces pues empecé con el mito, porque además este mito me gustaba mucho, y cuando lo estaba escribiendo pues sí que me parecía muy interesante, porque... A ver, voy a elegir montaña, por ejemplo. Porque que los niños puedan elegir el transcurso de la historia, creo que es algo muy motivador. Y eso, además en el videojuego se ve.
Y entonces pues pasaron un par de días y ya empecé a conocer Scratch. Y sí que las primeras veces que me ponía, pues me enfadaba un montón porque yo ponía una cosa y no entendía por qué no funcionaba. Pero cuando entendí ya los bloques y cómo funcionaba, me pareció hasta divertido, porque me acuerdo una noche que dije, no me voy de aquí hasta que no termine de hacer un piano, porque en una de las bifurcaciones hice un piano, y toque algo con el piano que yo he hecho. Y eso. Y en esta bifurcación voy a elegir la azul porque una de las actividades que yo propongo para trabajar el pensamiento computacional desenchufado es que los niños con cuerdas creen un laberinto, como el que ahora va a aparecer, y por parejas, pues uno se tape los ojos y el otro tenga que guiarlo, dándole las instrucciones, pues gira a la derecha, da 3 pasos y así, y que lo entiendan mejor. Y pues eso es todo. Muchas gracias, Raquel. Isabel, te doy paso por si quieres comentar algo antes de empezar a preguntar y abrir un poco la reflexión al resto. Gracias, María del Mar. Bueno, simplemente decir que creo que la experiencia María del Mar, al principio teníamos muchas dudas de cómo podía salir, no lo habíamos hecho nunca y ha sido la primera vez, ¿no?, esta experiencia con el grupo y creo que podemos estar todos, vosotros y nosotras, realmente contentos, ¿no?, con los resultados y satisfechos, por mi parte satisfecha con los resultados. Claro, yo desde mi asignatura siempre he potenciado las prácticas de escritura creativa, la creatividad literaria, como contenido también del área de conocimiento en la que me inscribo, ¿no?, de la didáctica de la lengua y la literatura. Y en este sentido, otros años anteriores he potenciado que finalmente se le diera también un giro interactivo, tecnológico, digital a este tipo de prácticas de escritura creativa. Con lo cual, el hecho de poder este año conectar o tener en este curso de segundo de PC esa asignatura simultánea, ¿no?, en el cuatrimestre y con ella en concreto, pues surgió esta idea y la verdad es que al final veo que el resultado de la escritura creativa a través de esa reelaboración de mitos cuya lectura me ha parecido fascinante en la mayoría de vuestros trabajos, verlo con este segundo formato en Scratch, pues creo sinceramente, os felicito porque ha sido una grata sorpresa para mí el ver cómo la primera parte de mi práctica era puesta en este otro formato con otras adaptaciones, como hemos hablado, porque no siempre quizás se podía adaptar todo como lo habíais creado previamente en la tarea de escritura, pero aún así el hecho de poder experimentar con el cómo poder hacer esos 2, 3 caminos, esas posibilidades, pues desde mi punto de vista veo una práctica muy enriquecedora, incluso para nosotras mismas, de las que yo misma he aprendido con lo que habéis hecho y me ha hecho pensar en otras posibilidades que ya sea con vosotros, ya sea con otros alumnos, desde luego implementaré porque creo que, como digo, el resultado ha sido muy bueno. Todo eso, María del Mar. Pues todo eso, nada más y nada menos. Efectivamente. Yo, a ver, estoy contenta porque cuando los profesores lanzamos estas ideas que en pleno inicio de un curso, que empezábamos con un modelo semipresencial en el que tampoco sabíamos cómo iba a ser lanzarnos a hacer la práctica, os aseguro que bueno, también requiere tiempo de coordinación entre nosotras. Entonces, claro, yo lo que he vivido hasta ahora con vosotros era el proceso de María del Mar, ando loca con la práctica, odio Scratch. Y yo te decía, pero si Scratch es un lenguaje de programación de primaria, si los niños pueden, vosotros podéis. Y al final me ha sorprendido porque os habéis hecho más expertos que yo. O sea, muchas de las dudas que tenía, yo me sentaba y a resolverlas junto con vosotros y al final me ha sorprendido la capacidad creativa para incorporar a veces videojuegos dentro de los videojuegos,
justificarlo luego como recurso narrativo, coger los elementos de pensamiento computacional y justificar cómo lo hacéis. Y mi idea, desde mi perspectiva, ya para terminar, ya doy paso, también era que pasarais por ello, porque si en el futuro lo queréis implementar, en este caso, por ejemplo, Scratch, más en primaria que en infantil, tenéis vosotros que pasar por esto. Es como una reconversión. Hay que pasar uno tiene que pasar por pelearse con Scratch y por programar para ver su potencial, no solo como vosotros para mostrar un contenido multimedia, sino para que los propios niños, como decía Pablo, que me ha encantado, generen sus propios recursos y empecemos a darles ese papel activo y ese espacio en el aula. Entonces, por mi parte también enhorabuena. Y ahora, como estamos en la Semana Europea de la Robótica, a mí me gustaría mucho valorar las opiniones también de los demás compañeros que tengan un espacio para comentar algo. Nos gustaría empezar hablando un poco de la práctica en sí y que nos sirva también a las docentes para evaluarnos y mejorarla para el año que viene si tenemos la suerte de seguir dando en el PCO. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué ha habido positivo, de negativo? El proceso de aprendizaje que habéis llevado me parece sumamente interesante. Raquel comentaba su propio momento de altibajo y yo os decía, no me creíais, pero yo os decía, es parte de la práctica, el que tengáis que pelearos con la herramienta vosotros solos. Y que no es que yo os lance al vacío, pero si yo os estoy dando todo el rato tutorial y respuestas, no os hago pensar, ¿no? Entonces me gustaría un poco, Tania, por ejemplo, que ha levantado la mano. Pues realmente mi experiencia al principio era de bloqueo, de no tengo esa creatividad, no sé cómo afrontarlo, pero conforme han pasado los días va llegando esa creatividad, esa lluvia de ideas, y la verdad que la parte de Marisabel, lo que es el mito, me fue muchísimo más sencillo, pero pelearme con Scratch, me pasó un poco con mis compañeras, que no hiciera lo que yo quería, no conseguí que, por ejemplo, el marcador, que no me iba bien, ver el fallo, pero creo que ha sido una experiencia al final muy enriquecedora, por lo que usted ha dicho también, que es como un salto al vacío que necesitamos hacer para el día de mañana, cuando seamos profesores, poder aplicarlo, tanto en metodología, en actividades, en fomentar esa creatividad que podemos hacer con los niños, trabajar las emociones. Y me ha parecido muy útil, sobre todo para aplicarlo con personas con necesidades educativas especiales, ya que introducir, por así decirlo, el pensamiento computacional, la robótica, hace que pueda ser más interactivo hacia ellos y lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más activa. Así que mi valoración final es positiva, aunque en un principio decía, madre mía, lo que hay que enfrentarse, no sé, pero me llevo una gran experiencia. Me alegro porque al final en tecnología educativa también la idea es que al final lo importante es cómo nos vamos a llevar esto al aula. Hay una parte técnica que con Scratch es evidente, pero yo lo decía, yo soy pedagoga, no soy informática, lo que quiero ver es cómo esto como maestros lo aplicaríais, ¿no? Marta Mazón. Sí, vale, pues a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tania. Al principio, con la práctica, no sabía ni cómo empezar, no sabía ni cómo meter. Yo había hecho el mito y yo decía, si es que lo que yo he hecho es imposible ponerlo en un videojuego, hacer las opciones, digo, si es que yo no tengo, por así decirlo, ni idea de cómo funciona. Entonces yo iba como dejando, como diciendo, bueno, yo voy a hacer el mito y tal, y ya me pondré con el videojuego, me autoconvencía de que lo podré hacer. Y yo, bueno, me ponía, y llegábamos un fin de semana, me ponía, a lo mejor me tiraba 2 horas por la tarde y solo había conseguido hacer que el muñeco al empezar el juego se colocara en la esquina derecha y, o sea, y no hiciera nada. Eso es lo que había conseguido a lo mejor en 2 horas. Y yo decía, madre mía, si es que esto va a ser imposible hacerlo todo. Y además luego, cuando te ponías a hacerlo, llegaba un punto que tenías que estar súper concentrado, el hecho de decir, esto lo encajo con esto se va a mover por esto va a mandar la otra señal al otro personaje, y el momento a lo mejor que tenía que desconectar ya porque no podía seguir o porque ya era tarde o demás y tenía que continuar otro día, me era muy complicado conseguir pillar el hilo que había dejado el día anterior porque ya no sabía qué tenía que vincular con qué, era como algo que tenía que hacer de una vez porque requiere mucha concentración y demás, pero una vez conseguí pillar el truco y demás con las distintas herramientas, además, las herramientas están hechas muy visuales, como he dicho, Violeta, están puestas por colores,
las indicaciones están en un lenguaje que todos podemos entender, bucle, si sucede esto, ir a tal sitio, o cuando cambiemos a tal fondo, poner un disfraz distinto. Eso es un lenguaje que todos podemos entender, no es un lenguaje específico ni que requiera saber muchas cosas acerca del lenguaje. Total, que eso me hizo más fácil pues, poder vincular a realizar la práctica, y después ya era algo de lo que considero que he aprendido mucho porque me ha servido mucho. Además, también considero interesante haberlo vinculado con la lengua y la literatura para motivar también no solo el aspecto del pensamiento computacional, ayudar a los niños a que entiendan cómo funciona, qué es un bucle, un condicional, cómo se puede realizar en un videojuego, sino vincularlo también a la parte de lengua y literatura para motivar la lectura, potenciar y ver que algo que estamos leyendo en un texto y que en ocasiones a los niños les puede resultar a lo mejor que no les gusta y demás, se puede vincular y ver en una pantalla, como ocurre con un libro y una película. Y de esa manera los niños pues motivarse más por leer, conseguir ellos hacer sus propias historias y sus propios videojuegos. Y por eso me ha parecido una práctica, la verdad, muy interesante y muy enriquecedora como maestra, porque no sabía usarlo anteriormente y ahora, vamos, considero que he aprendido mucho utilizando esta herramienta. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Voy a saltar a otra pregunta, entonces ahora los que tenéis la mano levantada me decís si queréis contestarla, ¿vale? O si alguien quiere, por ir ampliando cosas. A ver, si recordáis, una de las visiones del pensamiento computacional es que trabajar con este tipo de lenguaje y este tipo de actividades ayuda a desarrollar una determinada manera de pensar que se puede aplicar luego a otros contextos, ¿no? El concepto de secuencia, lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Pensáis que eso puede ser interesante incorporarlo en la educación infantil y primaria? Es decir, no solo a nivel técnico, sino que eso puede ayudar a los niños de alguna manera. No sé si me he liado mucho con la pregunta. A ver, Lidia nos quiere decir algo. Lidia. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Que yo creo que es muy útil, sobre todo a la hora del pensamiento lógico-matemático, porque tú tienes que hacer una secuencia de primero a esto, luego a esto, luego a esto. Y como eran historias multilineal, si hago esto, entonces ahora me lleva a esto, entonces dentro de este, luego me lleva a este. Entonces, tienes que hacer una secuencia lógica que ayuda, por ejemplo, en el pensamiento de las matemáticas. Los números tienen una secuencia. Eso ayuda un montón. Y puede ser muy útil, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas o en los niños de infantil que todavía están generando ese pensamiento lógico, que por ejemplo estamos viendo en didáctica de las matemáticas. Y además es interactivo porque los niños tienen que hacer cosas, entonces les motiva mucho más. Muy interesante, nos da ideas para el año que viene tratar de vincularnos más asignaturas. De hecho, sabéis que estos temas, depende del país, del sistema educativo, a veces se incorpora dentro también de lo que llaman las asignaturas STEM, de ciencias, matemáticas y tal. Andrea. A ver, a mí me parece, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lidia, pero también añadiría que, o sea, como lo que ha dicho ella, que es algo interactivo y que a los niños les atrae, en infantil por lo menos, antes de meterlos directamente en la robótica, puede hacer una de las actividades que tú nos planteaste en clase, que es, por ejemplo, que los niños hagan como, creo que lo ha dicho Raquel antes, que se tape los ojos y que otro compañero lo vaya guiando. Entonces así el niño ya sabe seguir unas instrucciones y luego a lo mejor el año siguiente que sigan infantil o ese mismo año, pero más adelante cuando tengan eso dominado, lo puedan meter en la robótica. Y un ejemplo para meterlo en la robótica, pues podríamos usar el de la V-Bot que nos lo enseñaste tú en clase, y me pareció increíble que los niños pudieran hacer eso, porque tú nos planteaste, ¿cómo podemos llegar hasta el avión? Y nosotros te decíamos, pues recto y gira a la derecha, pero tú decías, no, es que recto, giro tal y vuelvo a girar para que el muñeco esté encarado. Y no sé, me parece muy importante y
y algo que los niños deben de ir aprendiendo poco a poco, no meterlos directamente en la robótica. Muy, muy, muy interesante desde la tecnología educativa, el cómo incorporar una tecnología poco a poco. María Cortés. Sí, que yo también considero que aparte del terreno más lógico matemático y todo ese ámbito también se puede aplicar como a la vida misma y también a la vida del aula, porque también podemos ver que el concepto de secuencia está muy presente en educación infantil con lo de las rutinas. Siempre tienen que hacer lo mismo y yo creo que eso les podría ayudar a seguir la misma secuencia y a entenderlo. Nada, es la pequeña aportación que creo que también sirve para eso. Y también creo que también es muy importante, también se puede aplicar las necesidades educativas especiales porque hay ciertas necesidades, a lo mejor como el espectro autista, que necesitan siempre una rutina para no confundirse, o el TDAH, y entonces pues ahí también se puede ver y nos puede ayudar a comprenderlo. Muy bien, perfecto. Nos estáis dando más ideas porque como atención a la diversidad también lo tenéis este cuatrimestre, pues también lo lanzaremos el año que viene para ir completando la práctica y aprendiendo todo. Este año hay muchas actividades relacionadas en la Semana Europea de la Robótica con la perspectiva de género, de si realmente esto es algo que se tiene que fomentar, que por ejemplo las chicas trabajen más con este tipo de herramientas, si hay motivación, si no la hay. Hay algunos estudios que dicen que en infantil y primaria la motivación es similar, pero luego por lo que sea, lo que se llaman las STEM, las carreras técnicas, las terminan escogiendo más los chicos. Desde vuestra experiencia o como alumnos y como futuros maestros, ¿qué pensáis en torno a este tema? Ana Lax tiene la mano levantada también. Sí, pues yo creo que es principalmente el hecho de que haya más mujeres, o sea, más hombres que mujeres en todas las carreras STEM y demás, es por la gran cantidad de estereotipos que podemos encontrar en la sociedad. Porque a mí personalmente me pasa que yo pienso ingenieros o en una obra, algo que, y a la cabeza me vienen hombres, no mujeres. Y entonces sí que veo que en estos tiempos se está potenciando más pues, el buscar en vez de un hombre referente, pues una mujer, modelos a seguir y demás. Y conozco que el curso pasado se trajo a Murcia un proyecto que era principalmente de esto. Lo trajeron de la Universidad de Houston, si no me equivoco, y era, bueno, el proyecto además se llamaba Inspira STEM y era para motivar, o sea, concienciar a los niños de primaria de la cantidad de estereotipos que influyen en sus cabezas para que posteriormente se motive más pues, la participación de las chicas pues, en todos estos ámbitos y que conozcan un poco más, porque muchas veces lo que nos ocurre es que verdaderamente no conocemos, porque a mí me preguntas y yo, pues, la verdad, no tengo ni idea. Conozco pues, de lo que he visto y de lo que me han hablado. Entonces, si desde primaria no se les habla y no se les informa y forma pues, en todo este ámbito, pues muchas veces queda como, no lo conozco, sé que lo hacen los hombres, pues ellos. No sé, solo eso. Muy bien, muy interesante todo. Me gustaría comentar cada cosa, pero no nos da tiempo. Prefiero que habléis vosotros. Ana Muñoz. Sí, yo pienso también como Ana que es un poco de los estereotipos porque desde muy pequeños a lo mejor se le asocia más a los niños el jugar a los videojuegos, entonces ellos también se motivan más en lo que es la robótica, la tecnología, como ha dicho Pablo también antes cuando explicó su videojuego, que su primo desde 9 años él ya investiga y ve cómo puede jugar y se inicia en la robótica. A lo mejor las niñas, yo por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, nos dedicamos más a otros juegos y no le damos tanta importancia o nos motiva tanto ese mundo de los videojuegos y la tecnología. Entonces a lo mejor ya desde pequeño sí que se cultiva más ese ámbito en los chicos y entonces lo inician desde pequeño y ya les va gustando más y puede ser una posible vocación en un futuro. Muy interesante. ¿Vosotros habéis percibido desde vuestra propia experiencia que
a ver cómo lo digo, que compañeros chicos lo han afrontado desde una perspectiva o tenían menos miedo y que vosotras no, o ha sido más bien dependiendo de cómo es cada uno y directamente no ha tenido nada que ver el género. Gemma. A ver, yo opino igual que mis compañeras, creo que desde muy pequeño es como que siempre se establecen como unos estereotipos. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos primos pequeños, tanto chicas como chicos, y es verdad que en el día a día lo veo en el sentido de que pues la mayoría de veces los chicos suelen estar con videojuegos y ahora mismo creo que tienen un vicio muy, muy importante, y luego las chicas pues no están tan centradas en ese mundo. Entonces, cuando a la hora de estudiar y todo eso, pues le interesan más otras cosas que, por ejemplo, lo que tiene que ver con robótica y ingeniería y todo eso. Entonces yo en mi día a día lo suelo ver por mis primos y todo eso. Vale, voy a dar paso a Pablo para que comente algo y cambio a otra pregunta, ¿vale? Pablo, Ortuño. Vale, sí, ¿se me escucha? Yo simplemente quería decir que también hay muchas veces, bueno, que estudios han revelado que a lo mejor las niñas tienen menos capacidad para ciertos trabajos, ciertos aspectos, pero quiero resaltar que yo estuve en un bachillerato de investigación y, bueno, pues hice el trabajo de investigación en el que quería contrastar si es verdad que esos aspectos de género influyen en la capacidad de los alumnos. Bueno, y pues hice la investigación sobre varias clases y me salió todo alborotado, o sea que no tenía nada que ver, y por eso que muchas veces pensamos que como somos niñas, bueno, ya menos porque la sociedad ha cambiado, pero antiguamente nuestros padres decían, eres niña, tú vas a tener que hacer esto, eres niño, tú vas a tener que hacer esto. Y entonces yo creo que muchos de esos estudios se debían a esos estereotipos. Pero bueno, solo quería resaltar que yo he podido hacer un trabajo de investigación y lo he comprobado que eso, como bien se dice, es un estereotipo y que no se acerca a la realidad, en verdad. Muy interesante, Pablo. Por lo tanto, podemos concluir que si no hay es decir, si las capacidades no son diferentes, incluso la motivación inicial no es diferente, por lo tanto, tenemos que pensar y reflexionar también sobre los planteamientos que hacemos en el propio sistema educativo, nosotros como futuros profesores, ¿no? Tener referentes y que vean que su maestra sabe programar y usar robótica y no tiene ningún tipo de problema. Finalmente, para ir terminando, me gustaría preguntaros qué potencial le veis a esto. El día a día de los centros ahora mismo es muy complicado. Hay centros que, o sea, ahora mismo muchos centros lo que quieren también es dotarse de tecnología básica y después ya darán el salto a la robótica, que a veces es cierto que hay que aterrizar. Ahora vosotros vais a hacer las prácticas, con suerte, que el año pasado con la pandemia no pudisteis, y vais a aterrizar en un aula y vais a ver cómo todo esto que estamos hablando aquí, a veces la realidad te hace ver si se puede aplicar o no se puede aplicar. Pero sí que es cierto que tiene mucho potencial y me gustaría que nos comentarais qué potencial le veis vosotros como futuros maestros en el marco de distintas asignaturas, como habéis comentado, para trabajar estas cosas, qué tipo de actividades, cómo lo haríais, etcétera. Claudia. Hola. Hola. A ver, yo solamente quería comentar que creo que todos estamos de acuerdo en que la robótica debe de estar cada vez más presente en los centros, por esto de que hemos hablado todos de pues que como futuros docentes vamos a tratar con niños que van a ser digitales y que las TIC están muy presentes, pero sí que es verdad que hay que llevarlo un poco a la realidad, y es que muchos centros pues no tienen como la capacidad de obtener estos recursos. Entonces, yo creo que también falta un poco formación en este ámbito, de que en los centros se le da mucha importancia a que, por ejemplo, todos los niños tengan libros o yo qué sé, o que en todas las clases haya la pizarra de toda la vida, y creo que también hay que dar la importancia a que haya internet, a que puedan, yo qué sé, tener recursos como pizarra digital, y que si los centros no son capaces, pues que se le ofrezcan ayudas para que todos tengan un poco pues, la oportunidad de trabajar con estos recursos.
nada, era eso. Gracias, Claudia. A ver, habéis levantado mucho la mano, a ver si nos da tiempo a todos. Marta Pedreño. Vale, ¿se me oye? Sí, Marta. Es que hoy el wifi me da un poco mal, a lo mejor se me corta. No pasa Que nada. nada, yo quería hacer una aportación, yo me he quedado unas cuantas preguntas atrás, pero bueno, quería hacer una aportación porque yo, hablando de esto de la robótica que has preguntado último, yo estuve en un proyecto de Lego y, o sea, no era hacer Lego, era hacer como un robot con piezas de Lego y luego había un concurso. Entonces yo me apunté y para empezar que esas cosas no se visibilizan mucho, o sea, la profesora de informática sí que estaba más detrás, Lego, pero en general pues cada profesor como que va a su materia y ya. Entonces yo sí que me acuerdo que me apunté y para mí, o sea, fue una experiencia que yo era pues como la peor, por así decirlo, del equipo, porque sí que es verdad que la gente tenía más experiencia que yo era de nuevas y me llamaba la atención por aprender. Yo básicamente quería aprender. De hecho, en el concurso pues no ganamos ni nada de eso, pero yo aprendí muchísimo, muchísimo de robótica. A lo mejor si ahora mismo me pone un robot no sé hacerlo, pero es como salirse de lo normal, de estar ahí con los libros, todo eso, de repente dedicar 1 hora de clase a programar al robot, a hacer lo que tú, o sea, cuando sale, cuando hace lo que tú quieres, es que eso es una satisfacción, es decir, merece la pena porque hay muchos intentos hasta que te sale bien. Entonces yo pienso que es muy importante también eso, plan inculcar como que a la primera no te va a salir, ni a la primera ni a la segunda. Entonces, al final luego cuando tú vas al concurso y pierdes, que no pasa nada, que en esta vida se pierde muchas veces, pierdes, te das cuenta al final de la sensación que tienes es positiva, de llegar a tu casa y decir, es que mira lo que hemos conseguido de 2 piezas que había enanas, hacer un robot que anda, que se mueve, que salta obstáculos, que hace como el circuito, ¿no? Más o menos. Entonces yo pienso que es muy importante, pero por la sensación que sentí yo y mis compañeros, que eso hay que inculcarlo desde que son pequeños. Y además que si aprendes de pequeños, luego van a hacer cosas maravillosas cuando crezcan más. Muy interesante, Marta, también tu compañera, creo que fue Raquel, lo comentaba, el tema de no me acuesto hasta que no lo consiga. A todos habrá pasado con Scrum, en el momento en el que te sale algo, eso es parte del aprendizaje cuando uno programa, y de hecho muchos autores lo contemplan, le llaman el debug, que es el ver dónde está el fallo y corregirlo. Y eso para los niños es muy importante, que ellos vean, identificar dónde está el fallo en la secuencia y reflexionar por qué ha pasado eso, ¿no? y corregirlo. Luisa. Vale, bueno, pues sí, lo que ha dicho Marta no sé las palabras exactas, pero más o menos se ha dicho algo como que era como que se iba fuera de lo normal el hecho de estar trabajando con la robótica a lo mejor. Y es como, ¿y por qué eso tiene que ser que trabajar fuera de lo normal? Ahora mismo, por ejemplo, en este caso, pues hemos juntado lengua y medio materiales TIC en una sola y hemos trabajado un poco todo eso. Pero al igual que esto es una cosa que hemos hecho en la universidad, eso mismo se puede trabajar a nivel de aula de primaria o de infantil. Porque, por ejemplo, tú puedes trabajar por medio de un videojuego la historia, por decir algo, porque también te cuenta como un cuento, que al final los videojuegos muchas veces te cuentan eso. Y respecto al tema de recursos, pues sí que es verdad que la realidad de los centros es que muchas veces no tienen suficientes recursos o los que tienen son muy limitados, no tienen posibilidad para acceder a más, pero yo creo que al final lo que ha dicho Claudia de que se debería ayudar, no digo que todos los niños tengan un ordenador, pero por lo menos que a lo mejor el centro tenga un aula de informática, por ejemplo, o unas pizarras digitales, porque al final no te hace falta comprarte robots carísimos para trabajarlo. Simplemente con un ordenador internet, por medio de páginas web donde tú te registras de manera gratuita, tú puedes trabajarlo y puedes llevarlo al aula y los niños pues al final van a aprender y les va a gustar lo que aprenden, se van a sentir bien. Gracias, Luisa. Pilar, no, si queréis ya no levantéis más la mano, ¿vale? Voy dando paso a los que queráis que podáis hablar y ya vamos cerrando. He dicho Pilar, ¿verdad? Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Yo considero que la transversalidad es algo como que se puede poner en práctica a día de hoy en los centros, básicamente porque
le veo el potencial a la hora de, por ejemplo, la resolución de problemas, que es algo básico en el pensamiento computacional, que eso se puede aplicar a todas las materias y sobre todo en la vida diaria de los alumnos. El buscar el origen de un problema, el buscar la solución y todo eso. También yo creo que existe un potencial a la hora de diseñar y crear la tecnología, que ya no son consumidores de la tecnología, sino ya son participantes y creadores. Y luego, bueno, eso crea lo que es un aprendizaje mucho más globalizado. Y luego, a la hora de aplicar a los centros, de esa realidad, si, por ejemplo, no tienen recursos o lo que sea, pues se puede empezar trabajando el pensamiento computacional desenchufado. Que yo, por ejemplo, estuve trabajando mucho eso, estoy buscando en internet que tenga que ver con eso para hacer la práctica, y había muchísimas actividades. Por ejemplo, había uno que los niños eran los robots y, por ejemplo, los compañeros eran los que le tenían que decir, haz esto, haz lo otro, y con eso también se trabaja mucho lo que es la transversalidad del pensamiento computacional, y por eso me parece interesante. Gracias, Pilar. Ana Belén. Vale, se escucha. Que a ver, que yo pienso que al final la práctica simula lo que nosotros le podríamos proponer a los alumnos en el aula. Entonces ellos, al ver que han conseguido realizar el trabajo y ver el fruto de todo el proceso que han ido llevando a cabo, pues esto va a fomentar, yo que sé, que se sientan satisfechos con el trabajo y que vean que lo importante al final no es el producto, sino el proceso de aprendizaje. Y además que mejor que la robótica, que es un instrumento que fomenta eso, la motivación y esos distintos aspectos. Y luego que quiero destacar que antes de comenzar a trabajar con esto, pues mi visión de eso, de la robótica y este tipo de pensamiento era como algo más lógico y una serie de pasos a seguir. Y sin embargo, se puede trabajar la creatividad y de muchos aspectos diferentes que al final lo vaya a trabajar. Y bueno, y le doy paso a otros compañeros que sé que tienen ganas de hablar. Muy bien, estáis haciendo reflexiones muy interesantes. Ana Isabel. Pues, a ver, yo personalmente, en la línea de lo que mis compañeros han estado hablando, yo recuerdo desde mi experiencia personal que en el colegio no trabajamos nada, o sea, nada relacionado con el tema de la robótica, o sea, y me parece súper triste, porque lo único que teníamos era una pizarra digital, pero la profesora proyectaba lo que es la imagen del libro, lo leíamos y ya está. Y o sea, es muy triste que a día de hoy, en el siglo XXI, y bueno, yo ahora mismo tengo 19 años, pero desde que yo estaba en el colegio tampoco es que hayan pasado 100 años, ¿sabes? Que apenas unos cuantos años, y no sé, un recurso que realmente podía utilizarlo y podía ser muy versátil, no le exprimía ese jugo, ¿sabes? Ya no solo con las pizarras, sino con todo. O sea, y ese tipo de asignatura, o sea, es importante que nosotros ahora mismo conozcamos todo el potencial que tiene, porque a todos nos ha sorprendido, a pesar de que nos ha costado, porque obviamente, como hemos comentado, es algo que no es fácil, que tienes que ponerle empeño, paciencia, trabajo continuo, pero que al fin y al cabo te hace reflexionar, pensar y ver todo de otra manera. Y es un poco así una reflexión general de todo. Gracias, Ana. Yo sé que al final os ha gustado Scratch porque muchos, de hecho, en la práctica 2 queréis seguir usando Scratch en los recursos que estáis diseñando. Digo, al final os habéis hecho fan de Scratch. Paula. A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Luisa, de que por qué tenemos que considerar incluir robótica en la educación como algo de salirse de lo normal. En muchas asignaturas, en casi todas, básicamente nos dicen que tenemos que partir del entorno cercano de los niños para promover aprendizaje significativo. Y no nos damos cuenta de que en el mundo de hoy los niños, la mayoría, lo primero que hacen cuando llegan del cole es coger el móvil, coger la tablet, el ordenador o ponerse con un videojuego. Entonces me parece muy interesante eso de llevar esos gustos y esa afición de hoy en día a las aulas para promover mucho más la motivación y poder trabajar con todos los niños, porque como han dicho mis compañeros, sirve para atender a los alumnos con necesidades específicas y pues eso. Hacer normal lo que ahora mismo no es normal. Entiendo, muy bien. María. Alacid. Sí, a mí me gustaría comentar, como hemos comprobado que esta práctica pues está vinculada con la asignatura de TIC,
de lengua y también hemos visto que la podemos vincular con la atención a la diversidad. Entonces a mí me gustaría trasladar esta idea también a los centros como primaria e infantil, porque sobre todo en primaria se centran en asignaturas, por ejemplo, los niños hacen ciencias sociales, pues para ellos no salen de ahí, se centran en matemáticas, no salen de ahí. Entonces considero que es muy importante salir de esas normas y que los niños puedan trabajar, por ejemplo, con un videojuego diferentes asignaturas, que no un videojuego solo tiene que estar centrado en lengua, no. Aquí hemos visto que con este videojuego pues, podremos aprender la literatura, podemos aprender a manejar las nuevas tecnologías y además también cómo este videojuego es súper importante para aquellas personas que quizás tienen más dificultades para estar centrados en un libro o que no se pueden concentrar o por diversos métodos. Entonces creo que sería súper importante trasladar esa idea a la escuela y de que un recurso pueda servir a la vez para muchas asignaturas, no solo centrarse en una sola asignatura. Y ya está, esa sería mi aportación. Muchas gracias, María. Bueno, ya cuando vosotros lleguéis al sistema, que mantengáis esta idea rompedora para mejorar. Mónica. Bueno, sí, Mónica. Vale, yo voy a ser breve, que sé que quedamos un poco justas de tiempo. Yo quiero comentar un poco lo que ha dicho Anaís. Y es que yo en mi colegio, cuando estaba ahí, tampoco se usaba nada de pizarra digital, simplemente lo que él ha dicho, el libro y leer y ya está. Entonces me parece una pena, ahora viéndolo trabajado más, que se desaproveche de esa forma un recurso que puede resultar tan motivador para los alumnos y que puede hacer que muestren más ganas de aprender, porque realmente es algo que, como no estamos muy acostumbrados a ver, llama mucho la atención. Entonces, me parece que debería empezar a utilizarse más en la aula y ya está. Ya veréis que hay muchos coles y muchos profesores que están trabajando a tope con estos temas. De hecho, en nuestra propia región tenemos referentes en infantil y en primaria y ya veréis cómo es algo que se está incorporando poco a poco, que incluso a lo mejor en las prácticas encontráis coles que lo están haciendo y si no vosotros pues también podéis aprovechar y sugerir y decir, pues mira, esto lo he trabajado yo, vamos a pues mirar eso que habéis hecho en la asignatura, trabajarlo, ¿no? María Encarnación. Sí, a ver, yo lo que quería comentar un poco, como ha dicho mi compañera Mónica, es que creo que es importante que el centro pues, esté dotado de recursos, pero yo creo que lo más importante es que haya docentes y personas que tengan pues, ese interés y esa motivación pues, por llevar actividades de este tipo al aula, porque de nada sirve tener los recursos, pero, o sea, de nada sirve tenerlo y que los docentes, o sea, nosotros como futuros docentes no estemos capacitados ni tengamos esa intención de llevar esto al aula. Entonces creo que esta asignatura, pues, de cara al futuro, pues nos va a servir bastante. Y es. Yo qué te voy a decir, a mí me encanta que digas eso, porque es la gran conclusión y es el aprendizaje con el que os tenéis que quedar en esta asignatura, que la innovación tecnológica tiene que ir acompañada de una innovación educativa, de una manera diferente de hacer las cosas, de integrar la tecnología en una metodología que sea adecuada y al final la tecnología es un recurso más. Es verdad que la programación y la robótica a nivel técnico nos requiere aprender y tal, pero que al final se puede trabajar. Entonces, bueno, esto lo suyo sería dentro de 10 años volver a reunirnos todos y que me contéis cómo lo estáis trabajando en las aulas y cómo esa visión que tenéis ahora como estudiantes, ver cómo se ha llegado a hacer realidad. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa que le quede en el tintero o algo, o si no vamos cerrando, pero bueno, yo deciros que estoy contentísima, que me ha parecido vuestras aportaciones súper interesantes, hemos empezado a revisar todas las prácticas y nos ha sorprendido tanto a Isabel como a mí muchas de ellas la calidad que tienen, no solo a nivel técnico, porque ya sabéis que en la práctica no me quedo solo con la programación de Scratch, sino con las reflexiones que habéis hecho en el documento, sobre cómo integrarlo en el aula, sobre cómo trabajar el pensamiento computacional. Entonces, bueno, recogemos todas vuestras aportaciones, el año que viene intentaremos
ampliar, nos recomendáis entonces mantener la práctica, ¿no? El año que viene. Cuando el año que viene se quejen de lo difícil que es, les pongo este vídeo para que vean que terminasteis todos muy contentos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Un saludo a todos. Cuidado.